Existen en las Escrituras pasajes que pocos se atreven a abordar directamente. Estos versículos son tan poderosos y reveladores que muchos prefieren ignorarlos o no profundizar en su verdadero significado. Uno de estos pasajes es tan impactante que incluso a menudo se omite en las prédicas, no se menciona en los sermones de los líderes religiosos y muchas veces es ignorado, o peor aún, rechazado por aquellos que temen el impacto que sus palabras pueden generar. Este versículo no es solo importante, es un verdadero cambio de paradigma, capaz de transformar profundamente nuestra manera de vivir la fe y entender la relación con Dios. Pero, ¿por qué hay tanta resistencia a hablar de esto? Tal vez porque este versículo desafía creencias profundamente arraigadas que muchos tienen sobre lo que significa agradar a Dios. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana para no perderte más contenido como este. Y si este tema te interesa, deja tu like ahora mismo para apoyar el video. Y dime en los comentarios, ¿has escuchado este versículo antes? ¿Qué opinas sobre su significado? Leemos todas tus respuestas. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios ha sido interpretada erróneamente, a veces distorsionada, y otras veces simplemente oculta. Esto ha sucedido con la intención de que las personas no descubran el verdadero poder que está en las Escrituras. Es como si existiera una barrera, tanto espiritual como humana, que busca que no accedamos a esta verdad transformadora. Este versículo que vamos a explorar no solo pone en evidencia la hipocresía dentro de las estructuras religiosas, sino que también revela una tendencia peligrosa, la creencia de que los rituales o las declaraciones públicas de fe son suficientes para obtener la salvación. Es como si nos hubieran enseñado que realizar ciertas acciones o hacer ciertas afirmaciones nos garantiza un lugar en el reino de los cielos, sin cuestionarnos si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. En este contexto, encontramos las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, donde nos dice algo que es tan claro como desafiante: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas palabras no son solo una advertencia, son una llamada urgente a la reflexión. Nos invitan a poner en duda si nuestra vida espiritual realmente está alineada con la voluntad de Dios o si solo estamos confiando en palabras vacías o en una fachada de fe que carece de profundidad. Lo que Jesús nos está mostrando aquí es una realidad incómoda. La salvación no se obtiene con declaraciones superficiales ni con actos religiosos que se hacen para impresionar a los demás. No le interesa a Dios cuántas veces repetimos su nombre ni cuántas cosas hacemos para aparentar una fe que, en realidad, no reflejan un corazón sincero. Lo que Jesús realmente desea es que vivamos una vida transformada, moldeada por la obediencia a su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Este es un desafío que nos obliga a cuestionar el concepto tan cómodo de que basta con parecer cristiano para ser salvo. Jesús nos enseña que la verdadera vida cristiana es un acto de entrega total, una vida que refleja la voluntad del Padre y no solo un conjunto de rituales. Lo más aterrador de este pasaje es que nos enfrenta a la posibilidad de que muchas personas que se consideran seguidores de Cristo podrían estar, en realidad, muy alejadas de Él. Incluso aquellos que han realizado milagros, que han expulsado demonios y que han llevado a cabo obras poderosas en su nombre, podrían escuchar esas devastadoras palabras de Jesús: nunca os conocí. Este es un llamado a examinar nuestra vida, a darnos cuenta de que nuestras obras externas no son lo que nos acercan a Dios, sino la verdadera transformación interior que viene cuando vivimos conforme a su voluntad, cuando permitimos que Él nos cambie desde adentro hacia afuera. Este versículo no está dirigido a aquellos que están buscando a Dios, sino a aquellos que se autodenominan cristianos, a aquellos que creen que por hacer ciertas cosas o decir ciertas palabras tienen la garantía de la salvación. Y este es un concepto que, por su profundidad, desafía nuestras creencias más comunes. Jesús nos está invitando a una reflexión profunda. ¿Realmente estamos permitiendo que su Espíritu transforme nuestra vida de manera genuina? Este pasaje nos reta a vivir una fe auténtica, que no se mide por apariencias ni por acciones externas que buscan la aprobación de los demás,
sino por la sinceridad y la obediencia con la que nos entregamos a Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar este llamado, o preferimos seguir con una fe que solo nos da comodidad y no verdadera transformación? Este pasaje de la Biblia se vuelve aún más impactante cuando comprendemos su verdadero significado. No basta con decir Señor, Señor, es necesario hacer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo con los principios que Él nos ha enseñado, reflejando su amor y obediencia en nuestra vida diaria. Este versículo es una invitación directa a mirar hacia nuestro interior, a examinar sinceramente nuestro corazón y nuestra relación con Él. Aunque esta reflexión no es cómoda, es esencial para nuestra fe. La verdadera pregunta que debemos hacernos es si estamos dispuestos a vivir el cristianismo en su forma más pura o si simplemente continuaremos apoyándonos en lo que es superficial, en lo que parece ser suficiente. Un punto importante que se debe considerar es por qué es tan raro que se predique sobre Mateo 7, 21-23 en las iglesias. Este pasaje no es solo un versículo más de la Biblia, es un desafío directo contra una religiosidad vacía y superficial, contra esas prácticas religiosas que buscan más agradar a los hombres que a Dios mismo. Este versículo es un llamado a confrontar nuestra verdadera motivación y actitud frente a nuestra fe. Cuando Jesús nos advierte que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, está exponiendo un peligro real: vivir una fe vacía, centrada en rituales y apariencias, sin una transformación genuina del corazón. El mensaje de este versículo no es fácil de escuchar y mucho menos de predicar. Para muchos líderes religiosos, hablar de este pasaje es como sostener un espejo que refleja nuestras debilidades y errores. Este pasaje no solo desafía a los miembros de la congregación a reflexionar sobre su caminar espiritual, sino que también pone al descubierto las fallas dentro del mismo púlpito. No importa cuán espiritual o exitoso parezca a alguien por fuera, las palabras de Jesús siguen siendo claras: nunca los conocí. Si nuestras vidas no están alineadas con la voluntad de Dios, no importa lo que hagamos o cuán impresionante parezca nuestra apariencia religiosa. Vivimos en una sociedad que constantemente promueve valores contrarios a los que Jesús nos enseña. En la actualidad, lo que más se valora es la imagen, la apariencia pública y el éxito inmediato. Las redes sociales están llenas de personas que muestran vidas aparentemente perfectas, pero detrás de esas apariencias, muchos sienten un vacío profundo. Este versículo actúa como una luz que revela lo que se oculta detrás de las fachadas. Nos recuerda que no importa cuántos milagros realicemos, cuántos eventos grandes tengamos o cuántas palabras bonitas digamos en nombre de Dios, si no hay una obediencia genuina en nuestras vidas, todo eso carece de valor ante Él. Además, este pasaje también desafía la cultura individualista y la búsqueda constante de autonomía y libertad absoluta, características predominantes en la sociedad actual. La verdadera fe requiere una sumisión total a la voluntad de Dios, algo que va completamente en contra del deseo humano de tener control total sobre nuestra vida y hacer las cosas a nuestra manera. Renunciar a nuestro ego y seguir a Cristo no es un concepto popular, pues confronta directamente nuestras ambiciones personales y nuestra comodidad. El cristianismo verdadero no es cómodo, exige sacrificio y una dedicación sincera a vivir conforme a los principios del reino de Dios. Para los líderes religiosos, predicar sobre Mateo 7, 21-23 puede resultar aún más desafiante. Este versículo denuncia prácticas religiosas que priorizan la cantidad de personas en las iglesias, los eventos espectaculares y los milagros públicos, mientras dejan de lado una transformación espiritual profunda. Muchos temen que hablar sobre este tema cause resistencia en la congregación, o peor aún, que sea malinterpretado. A veces, la opción más fácil es guardar silencio y evitar el tema. Sin embargo, ese silencio tiene un costo. Ignorar este versículo significa perder una de las advertencias más poderosas de Jesús sobre la autenticidad de la fe. Este versículo nos recuerda que seguir a Cristo no se trata de lo que hacemos para impresionar a los demás, sino de quienes somos realmente delante de Dios. La verdadera fe no está en las palabras que decimos, sino en una vida transformada por la obediencia a la voluntad del Padre. Quizás esa sea la razón por la que este pasaje resulta tan incómodo, porque exige de cada uno de nosotros un cambio real. No es suficiente con las palabras, no basta con asistir a los cultos o hacer buenas obras si no reflejan una verdadera transformación interna.
Jesús quiere que vivamos una vida que muestre los frutos del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida, que nuestra fe sea tangible y genuina. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si tu fe es verdaderamente auténtica? Esa es una pregunta que pocos se atreven a hacer. Mirar dentro de nosotros mismos y examinar nuestras intenciones requiere valentía y sinceridad, cualidades que a menudo evitamos. Mateo 7, 21-23 nos desafía exactamente en ese punto. Va más allá de las apariencias y confronta la idea de que asistir a la iglesia o hacer buenas obras son suficientes para estar cerca de Dios. Este pasaje revela cómo la complacencia espiritual y el autoengaño nos alejan de vivir una fe verdadera, una fe que nace del corazón. Si este mensaje está tocando tu corazón, es porque Dios está hablándote en este momento. No ignores este llamado. Aprovecha la oportunidad para interactuar con este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal. Al hacerlo, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que te mantienes conectado con contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a vivir el Evangelio de una manera más auténtica. Tu participación es parte del propósito de llevar la palabra de Dios más lejos. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje puede ser la oportunidad que Dios está utilizando para hablarte directamente. Reflexiona sobre tu vida espiritual y comparte tu experiencia en los comentarios, escribiendo Dios es amor. Este simple acto puede ser el primer paso hacia una nueva etapa en tu caminar con Él. El versículo de Mateo 7, 21-23 es un llamado a vivir una fe auténtica que trasciende las palabras vacías o los rituales superficiales. Nos invita a salir de la superficialidad y buscar una conexión más profunda con Dios, una conexión que transforme verdaderamente quienes somos. En los tiempos que vivimos, es fácil caer en la trampa de pensar que la fe se mide por gestos visibles, como asistir a grandes eventos o hacer oraciones públicas. Pero Dios no se enfoca en lo que es visible, Él mira el corazón. Él valora nuestras intenciones más profundas y nuestras decisiones, incluso cuando nadie nos ve. Este es el texto reformulado y ampliado con un enfoque que resalta la necesidad de una transformación espiritual genuina. Sin embargo, Jesús nos muestra que seguirlo implica renunciar a nuestra mentalidad actual. No basta con decir Señor, Señor si nuestras decisiones y elecciones demuestran que estamos viviendo solo para nosotros mismos. Dios nos llama a poner su voluntad por encima de nuestros deseos, a renunciar al control y permitir que Él guíe cada área de nuestra vida. Este mensaje puede ser incómodo porque nos desafía a mirar hacia adentro, a reconocer lo que necesita cambiar en nosotros. Muchas veces, preferimos ignorar esos aspectos desafiantes de nuestra fe porque involucran sacrificios. Pero es precisamente en ese desafío donde encontramos una transformación verdadera. Cuando decidimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, nos convertimos en personas más fuertes, más pacientes y llenas de propósito. No es fácil, pero ciertamente vale la pena. Esta transformación comienza con pequeñas decisiones diarias: ser honestos, actuar con amor, perdonar y tratar a los demás con respeto. Imagina cómo sería vivir una fe tan genuina que no solo impacte tu vida, sino también la de aquellos a tu alrededor. Dios nos llama a ser luz en este mundo, y eso significa vivir de una manera que inspire a otros a buscar lo mismo. Cada decisión que tomamos, cada actitud que elegimos, puede reflejar nuestra fe en Dios, no importa si estamos en el trabajo, en casa o en cualquier otro lugar. Nuestras acciones pueden mostrar el amor de Dios a quienes nos rodean. Esta es la belleza de una fe verdadera, transforma y toca vidas de maneras que muchas veces no podemos ni imaginar. Ahora, reflexiona. ¿Estás realmente viviendo el Evangelio o solo escogiendo las partes que más te agradan? Esta es una reflexión importante, porque con frecuencia somos rápidos para aceptar las promesas de bendiciones y prosperidad, pero dudamos cuando el llamado de Dios involucra sacrificio, humildad o perdón. ¿Estamos listos para amar a nuestros enemigos, cargar nuestra cruz cada día y renunciar a nuestro orgullo, o preferimos una fe que se adapta a nuestras preferencias y nos mantiene cómodos en nuestra zona de confort? Dios nos invita a ir más allá, a vivir una fe auténtica que transforme todo a nuestro alrededor. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad. Reflexiona,
Ora y habla con Dios sobre cómo puedes vivir esa transformación. No se trata solo de escuchar este mensaje, se trata de ponerlo en práctica, comenzando desde ahora. La decisión de seguir la voluntad de Dios y vivir una fe verdadera es el mayor propósito que puedes abrazar. Dios está listo para guiarte en este camino, y lo único que espera es que des el primer paso. Entonces, ¿estás listo para dejar atrás las apariencias y vivir la esencia del Evangelio? Estamos en una época en la que la rapidez y la conveniencia dominan casi todos los aspectos de la vida. Todo debe ser fácil, práctico e instantáneo. Y esa mentalidad está moldeando incluso la manera en que muchas personas se relacionan con Dios. La fe, que debería ser un compromiso profundo y transformador, a menudo se trata como un atajo para resolver problemas o alcanzar bendiciones. Es como si se convirtiera en una moneda de cambio para obtener lo que queremos, sin la entrega real que el Evangelio exige. Sin embargo, Mateo 7, 21-23 nos da una advertencia poderosa. A Jesús no le interesan las declaraciones públicas vacías ni las acciones hechas para impresionar a los demás. Lo que él valora es una vida verdaderamente comprometida, vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Este versículo nos llama a algo más grande, a salir de nuestra zona de confort espiritual y abrazar una caminata que exige sacrificio y transformación, incluso si eso significa renunciar a placeres momentáneos y convicciones egoístas. Este mensaje es urgente, especialmente en nuestros días. Vivimos rodeados de distracciones constantes, redes sociales, entretenimiento, responsabilidades y una cultura que valora más la apariencia que la esencia. Estos factores han contribuido a la superficialidad de la fe moderna, donde las personas buscan a Dios solo para recibir algo, pero no están dispuestas a cambiar sus vidas. La sociedad nos empuja hacia un estándar que crea un abismo peligroso entre nosotros y Dios. Mateo 7, 21-23 nos desafía a enfrentar esta realidad. Este texto es como un espejo que refleja quiénes somos realmente y nos lleva a preguntarnos, ¿estamos viviendo de acuerdo con lo que Dios quiere o simplemente actuando un papel? Es un llamado a detenernos y reflexionar sobre nuestras motivaciones, especialmente en un mundo donde incluso las buenas acciones pueden volverse vacías si no van acompañadas de un corazón genuinamente transformado. Jesús no nos da este mensaje para condenarnos, sino para despertarnos. Mateo 7, 21-23 es más que una advertencia, es una oportunidad de transformación. Nos llama a una fe auténtica, que va más allá de las palabras bonitas y las prácticas externas. Jesús nos advierte que no todo lo que parece espiritual es aprobado por Dios. No basta con decir Señor, Señor mientras nuestras decisiones muestran que seguimos nuestra propia voluntad y no la de Él. Esto significa que Dios no busca perfección, sino sinceridad. Él desea un corazón comprometido, dispuesto a obedecer, incluso cuando es difícil. Esa obediencia verdadera no se manifiesta solo en los grandes momentos, sino en los pequeños detalles del día a día, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás y en cómo elegimos vivir. Vivir la voluntad de Dios es más que asistir a cultos o repetir frases de devoción. Es un estilo de vida que transforma todas las áreas de nuestra existencia. Imagina el impacto de esto en tu trabajo, ser conocido por tu honestidad e integridad, incluso cuando nadie te está observando. En la familia, ser paciente, demostrar amor incondicional y estar dispuesto a servir. En las relaciones sociales, tener actitudes de humildad, empatía y generosidad. Esta transformación también nos enseña a renunciar al orgullo y al egoísmo, poniendo a Dios en el centro de todo. No se trata de lo que los demás ven, sino de lo que Dios ve en nuestro corazón. Este mensaje puede parecer incómodo porque nos obliga a mirar hacia adentro y enfrentar áreas que muchas veces preferimos ignorar. Se nos desafía a abandonar la apariencia de religiosidad y buscar una fe real, que se refleje en nuestras decisiones, relaciones y visión del mundo. Pero es precisamente eso lo que hace que este texto sea tan liberador. Cuando decidimos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, experimentamos una transformación que no solo nos cambia a nosotros, sino que impacta a todos los que nos rodean. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa ser luz en un mundo tan marcado por la oscuridad. El impacto de una transformación espiritual genuina va mucho más allá de lo que sentimos por dentro. Se refleja en nuestras acciones,
palabras y elecciones diarias, alcanzando a quienes nos rodean y generando cambios positivos en la sociedad. Mateo 7, 21-23 nos invita a abandonar cualquier fachada o religiosidad superficial para vivir una conexión auténtica con Dios. Nos llama a una fe que no solo proclama, sino que actúa, una fe basada en la obediencia y el deseo sincero de agradar al Señor. Imagina cómo sería vivir con una fe sólida, libre de hipocresía y del miedo al juicio ajeno. Una vida así no solo nos transforma, sino que también dirige nuestra atención hacia lo que realmente importa, amar a Dios y demostrar ese amor en nuestras relaciones con los demás. Este pasaje contiene un llamado urgente a un despertar espiritual. Las palabras de Jesús tienen el poder de sacudirnos y sacarnos de un estado de complacencia, recordándonos que no todos los que dicen creer serán reconocidos por Dios. No se trata de perfección, sino de sinceridad. Lo que Dios busca es un corazón dispuesto, abierto a ser moldeado por Él. Cuando absorbemos profundamente este mensaje, algo cambia en nuestro interior. Experimentamos un despertar que nos da una nueva perspectiva, claridad sobre el propósito de nuestra vida y la paz que proviene de obedecer la voluntad de Dios. Mateo 7, 21-23 también nos desafía a vivir de una manera que impacte al mundo que nos rodea. Imagina un escenario en el que todos los cristianos se comprometieran a vivir su fe de manera íntegra y verdadera, demostrando amor, justicia y misericordia en sus acciones. El mundo sería profundamente transformado por un mensaje de esperanza vivido, no solo predicado. Este pasaje nos invita a hacer luz en un mundo a menudo marcado por la oscuridad, abandonando prácticas vacías y eligiendo un camino que refleje el carácter de Cristo. Aceptar este desafío significa convertirnos en instrumentos de cambio, inspirando a otros a buscar una conexión real con Dios. Ahora, debemos enfrentar una reflexión difícil pero necesaria. ¿Estamos viviendo plenamente el Evangelio o solo escogemos los aspectos que nos resultan cómodos? Es una pregunta que no podemos evitar. ¿Cuántas veces ignoramos las enseñanzas que exigen sacrificio y humildad mientras nos aferramos a las que hablan de bendiciones y prosperidad? Amar a nuestros enemigos, renunciar al ego y cargar nuestra cruz diariamente son demandas que desafían nuestra zona de confort. ¿Estamos dispuestos a abrazar estas enseñanzas en su totalidad o estamos adaptando nuestra fe a nuestras propias conveniencias? Estas son preguntas que necesitamos responder con sinceridad delante de Dios. El versículo de Mateo 7, 21-23 funciona como un espejo que expone la verdadera esencia de nuestra fe. Nos lleva a enfrentar una realidad incómoda pero esencial. No todo lo que hacemos en nombre de Dios será aceptado por Él. Las palabras de Jesús nos hacen cuestionar nuestras motivaciones más profundas. ¿Estamos realmente viviendo para agradar a Dios o nuestras acciones están moldeadas por la necesidad de aprobación de los demás? ¿Practicamos una fe auténtica que transforma o solo mantenemos una apariencia de espiritualidad para justificar nuestros deseos y elecciones? Este texto es más que una advertencia, es un llamado a reevaluar nuestras prioridades e intenciones. Dios no está interesado en actuaciones ni en religiosidad superficial. Busca un corazón comprometido con la verdad, dispuesto a obedecer su voluntad en todas las áreas de la vida. Muchas veces es más fácil moldear el Evangelio a nuestras preferencias que moldear nuestras vidas al Evangelio. Sin embargo, esta tendencia nos aleja de la verdadera esencia de la fe cristiana, una transformación que comienza en el interior y se desborda en acciones sinceras y amorosas. Mateo 7, 21-23 también es una invitación poderosa para una transformación genuina. Nos desafía a abandonar cualquier fachada y buscar una relación profunda con Dios. Este tipo de entrega requiere valentía para reconocer nuestras fallas, dejar atrás la hipocresía y abrirnos a un cambio real. Conocer a Dios va más allá de hablar sobre Él o participar en prácticas religiosas. Se trata de experimentar su presencia en nuestras vidas y vivir de acuerdo con su voluntad. Este camino puede sacarnos de nuestra zona de confort, pero es en ese desasosiego donde encontramos el verdadero crecimiento y propósito. Hoy es el momento de tomar una decisión. Las palabras de Jesús nos muestran que no basta con creer o decir que tenemos fe, es necesario vivirla de manera plena. Esto significa permitir que la palabra de Dios nos transforme,
reflejando su amor y justicia en todo lo que hacemos. No se trata de perfección, sino de sinceridad y disposición para seguir el camino que Él nos propone. ¿Estás listo para dejar de lado las apariencias y abrazar una fe que cambia vidas? La invitación está hecha: vivir una fe que no solo habla, sino que actúa, que no solo cree, sino que se entrega. Decir Señor, Señor no es suficiente, y Mateo 7, 21-23 nos confronta con esta verdad. Vivir el Evangelio exige más que palabras o rituales. Es una entrega auténtica, un compromiso diario con la obediencia a la voluntad de Dios. Este pasaje es poderoso porque expone la hipocresía que puede existir en nuestras prácticas religiosas, pero también es transformador porque nos invita a una vida de verdadera conexión con el Creador. Quizás por ser tan desafiante, este mensaje no recibe la atención que merece en muchos púlpitos. No se trata de criticar, sino de reflexionar sobre cómo, a menudo, evitamos el enfrentamiento necesario para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué hay tanta resistencia a este versículo? ¿Será que tememos desagradar a las personas, abrir heridas que preferimos ignorar o incluso enfrentar nuestras propias fallas? Quizás sea una combinación de todo esto. Sin embargo, este texto nos llama a abandonar la superficialidad y a buscar una relación genuina con Dios, una relación que va más allá de las apariencias y las prácticas externas. Es un recordatorio de que Dios no se impresiona con palabras vacías ni con actos para parecer espirituales. Lo que Él ve es un corazón sincero, dedicado a obedecer y a vivir conforme a su voluntad. Amado que no puede ser ignorado. Este mensaje no es solo una idea más para escuchar y olvidar. Es una convocatoria a actuar, a reflexionar sobre cómo estamos viviendo y a buscar un verdadero alineamiento con las enseñanzas de Cristo. Confrontar estas verdades puede ser incómodo, pero es en ese malestar donde encontramos libertad y transformación. Quizás esa sea precisamente la razón por la que este versículo se explora tan poco. Exige de nosotros una honestidad radical y una disposición para cambiar, algo que muchos prefieren evitar. Ahora es el momento de decidir. No permitas que este mensaje se convierta en una reflexión pasajera. Úsalo como un punto de partida para algo más grande. Pregúntate, ¿cómo puedo vivir la voluntad de Dios de manera plena y auténtica? Al final, esa es la mayor misión que podemos abrazar, hacer de esta búsqueda un propósito diario. No es solo un desafío, es la esencia de lo que significa seguir a Dios con todo el corazón. Abandona las apariencias y permite que tu fe toque lo más profundo de tu ser, reflejando la luz de Dios en todo lo que haces. ¡Qué mensaje tan poderoso! El llamado a vivir de manera auténtica según la voluntad de Dios y a no conformarse con una fe superficial es fundamental en el camino espiritual. Tu invitación a profundizar más en las enseñanzas de la Biblia, especialmente en las profecías del libro de Apocalipsis, ofrece una excelente oportunidad para seguir explorando y entendiendo las verdades divinas. Definitivamente, los misterios de la Biblia y sus revelaciones tienen el potencial de transformar nuestra visión de la vida y de los planes de Dios. Espero que ese próximo video sea igual de impactante y enriquecedor. Que Dios bendiga tu vida también, y que continúes compartiendo estos mensajes que inspiran tanto. Nos vemos pronto.